Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. William Taylor arremete contra el presidente Donald Trump. El ex embajador de Estados Unidos en Ucrania, William Taylor, ha hecho una dura reconstrucción de los acontecimientos en torno a la trama ucraniana, por la que el Partido Demócrata está preparando el juicio político contra el presidente Donald Trump. Durante el interrogatorio en el Congreso, Taylor ha asegurado que un empleado escuchó el 26 de julio una conversación telefónica entre Donald Trump y el ex embajador de la Unión Europea, Gordon Sondland, en la que le oyó decir que a Donald Trump le interesaba más la investigación a Biden que Ucrania, de lo que se encargaba Giuliani, quien es el abogado personal del presidente. Según la reconstrucción de Taylor, Washington paralizó el envío de la ayuda militar a Ucrania para defenderse de Rusia en julio hasta lograr que Zelensky anunciara una investigación a una cadena televisiva sobre el hijo de Biden, Hunter Biden, que pertenecía a la junta de la compañía de energía ucraniana Burisma. El proceso de destitución de Donald Trump entra en su fase televisiva con las primeras declaraciones públicas. Este procedimiento excepcional debe determinar si el presidente cometió algún delito o falta grave en el escándalo de Ucrania, lo que abocaría a su destitución. Arrancan las audiencias públicas en el proceso de destitución de Donald Trump. Este miércoles los interrogatorios de los testigos en la investigación que lleva a cabo el Congreso estadounidense se han retransmitido en directo. Los demócratas tratan de probar que el presidente de Estados Unidos abusó de su poder en el escándalo del Ucrania Gate. Si descubrimos que el presidente de Estados Unidos abusó de su poder y favoreció la injerencia extranjera en nuestras elecciones, o si trató de condicionar, coaccionar, extorsionar o sobornar a un aliado para que realizara investigaciones que favoreciesen su campaña para la reelección, y lo hizo condicionando actos oficiales, una reunión en la Casa Blanca o cientos de millones de dólares en ayuda militar, ¿debemos simplemente olvidarlo? Los contactos entre Trump y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky se produjeron en julio pasado. En ellos habría prometido ayuda a Kiev a cambio de que investigase a Joe Biden, posible rival demócrata en la carrera presidencial de 2020. Se trata de la cuarta vez en la historia que Estados Unidos activa el proceso de impeachment. Sobre los acontecimientos que fueron el tema de esta investigación. Y debo enfatizar que aunque estoy consciente que la comisión ha solicitado mi testimonio como parte de un juicio político, no estoy aquí para defender un lado u otro o para promover un desenlace de este proceso. Mi único propósito es brindarles los hechos, según los conozco, sobre los incidentes en cuestión y mi posición sobre la importancia estratégica de Ucrania hacia Estados Unidos. Como antecedente, he tenido el privilegio de servir a mi país y al pueblo estadounidense por más de 50 años, como cadete en West Point, como usted lo mencionó, como oficial de infantería por 6 años, con la División 101 Aerotransportante en Vietnam, en el Departamento de Energía, como miembro del personal del Senado, luego en la OTAN y en el Departamento de Estado aquí en el extranjero en Afganistán, Irak, Jerusalén y Ucrania. Me retiré del Departamento de Estado en 2009 para incorporarme al Instituto para la Paz. No soy un funcionario diplomático o civil de carrera, no soy partidista y he sido nombrado para mi posición por distintos presidentes, desde el presidente Reagan al presidente Trump. Voy a destacar mis puntos fundamentales. Primero, Ucrania es un socio estratégico de Estados Unidos, importante para la seguridad de nuestro país y de Europa. Ucrania está en el frente de un conflicto contra una nueva y agresiva Rusia. Segundo, hoy mismo, los rusos están atacando a soldados ucranianos en su propio país y lo han estado haciendo por los últimos 4 años. Yo lo vi la semana pasada. Cuando estuve allí, un soldado ucraniano murió y 4 resultaron heridos. Tercero, la asistencia de seguridad que proporcionamos es crucial para la defensa de Ucrania y para la protección de los soldados que conocí en el frente de combate. Esto le demuestra a los ucranianos y a los rusos que somos un socio confiable y va en aras de nuestro interés nacional el frenar más acciones de agresión de Rusia. Finalmente, como sabe la Comisión, yo escribí que retener la asistencia de seguridad a cambio de asistencia en una campaña política sería una locura. Lo pensaba entonces y lo sigo pensando y les digo por qué.
El 28 de mayo de este año me reuní con el secretario Pompeo, quien me pidió que me reincorporara al Departamento de Estado y que volviera a la embajada en Kiev. Fue un momento crucial para la relación bilateral. Yo he servido como embajador en Ucrania de 2006 a 2009. Me nombró George W. Bush y estuve todo este tiempo en Ucrania. Entre mis responsabilidades, Ucrania es la responsabilidad más notable que he tenido y la oferta del secretario Pompeo fue muy atractiva. Cuando salí de Ucrania en 2009, el país ha seguido acercándose a Occidente, pero en 2013, Vladimir Putin se sintió amenazado por la perspectiva de que Ucrania se sumara a la Unión Europea y trató de sobornar al presidente de Ucrania. Esto generó masivas protestas que condujeron a que ese presidente tuviera que huir a Rusia en 2014, pero no antes que sus fuerzas mataran a 100 manifestantes ucranianos en Kiev. Días más tarde, el señor Putin invadió Crimea en un falso referendo a punta de cañón, diciendo que el 97% de la población quería sumarse a Rusia. Putin envió sus fuerzas al sureste de Ucrania para formar grupos armados y un gobierno títere, el Donbass. Lo pueden ver en el mapa, en la porción oriental del país. 14.000 ucranianos han muerto en la guerra en Donbass. Y cada año mueren más. En julio de 2014, estas fuerzas encabezadas por Rusia en Donbass derribaron un avión civil en ruta de Ámsterdam a Malasia, matando a sus 109 ocupantes. Nosotros, los europeos y la mayor parte de Occidente, le impuso sanciones a Rusia y la expulsaron del G8. Comenzando en 2014, comenzamos a brindar asistencia militar a través de la OTAN a Ucrania en la forma de entrenamiento, asesoría, equipo militar y armas. Esta es la asistencia de seguridad en el foco de esta controversia que estamos enfrentando. Esto permitió el deterioro de estas fuerzas al punto de la ruina. En respuesta a la invasión de Rusia, esta actuación de Rusia, no obstante, no impidió que el pueblo ucraniano reconstruyera sus fuerzas armadas, invirtiendo considerablemente en la reconstrucción de sus fuerzas armadas. Ucrania respondió fuertemente a la agresión de Rusia con un ejército muy pobre que se convirtió en una importante fuerza de combate. Desde 2014, ustedes en el Congreso le han aprobado más de $1.600 millones en asistencia a Ucrania. Esto permitió el entrenamiento de unidades en una base aérea en el occidente del país. Ha brindado ambulancias, equipos de visión nocturna, de comunicación, baterías de defensa y armas. Esta asistencia demuestra nuestro compromiso de encarar la agresión y defender la libertad. Entre 2014 y 2016 estaba sirviendo fuera del gobierno junto con otros 2 ex embajadores, incluyendo funcionarios del gobierno de Obama en el Departamento de Estado de Defensa, para brindar asistencia defensiva a Ucrania, para disuadir más agresiones de Rusia. También apoyé sanciones más fuertes contra Rusia. Me sentí complacido cuando el gobierno de Trump proporcionó misiles antitanque y sanciones más severas. Dicho esto, me preocupa el futuro de Ucrania y los intereses de Estados Unidos allí. Así que cuando el secretario Pompeo me pidió que volviera a Kiev, quería decir que sí, pero no fue una decisión fácil. El ex embajador Yovanovitch había sido tratado mal como parte de una red de maquinaciones políticas en Kiev y en Washington. Pensé que esos problemas seguían siendo presentes. Consulté a mi esposa y autoridades republicanas que han sido mis mentores, y mi esposa de manera inequívoca se opuso a la idea. Mi mentor dijo: si tu país te pide que hagas algo, hazlo si puede ser efectivo. Solo puedo ser efectivo si la política de Estados Unidos apoya a Ucrania de manera técnica, económica, se mantiene. Y si tengo el respaldo de la Secretaría de Estado para poner en práctica esa política. Y me preocupó cuando escuché del papel de Rudy Giuliani, que había hecho declaraciones controversiales sobre Ucrania y la política exterior de Estados Unidos hacia ese país.
Durante mi reunión con el secretario Pompeo el 28 de mayo, le dije claramente a él y a otros presentes que si la política de Estados Unidos hacia Ucrania cambiaba, él no me iba a querer a mí en esa posición. Él me aseguró que la política tenía respaldo a Ucrania, que se mantendría y que él me apoyaría en esta gestión. En ese entendido, acepté volver a Kiev porque me había nombrado el secretario de Estado, pero no el Senado. Por lo tanto, era el encargado de negocios, embajador interino. El presidente Trump firmó una carta después que me reuní con el secretario. El presidente Trump felicitaba al presidente Zelensky por su victoria electoral y lo invitaba a una reunión en la oficina oval. Cuando llegué a Kiev, vi que había una extraña combinación de circunstancias confusas y alarmantes. Primero, el presidente Zelensky estaba reformando a Ucrania muy rápidamente. Nombró a ministros reformistas y reaplicó legislación de larga data contra la corrupción. Reabrió la Corte Anticorrupción de Ucrania. Con una nueva mayoría parlamentaria, el presidente Zelensky modificó la Constitución de Ucrania para eliminar la inmunidad que se le daba a otros funcionarios y que habían parado corrupción durante décadas. Había emoción palpable en Kiev. Podíamos estar en vísperas de tener una nueva Ucrania post-soviética. Y sin embargo, encontré una situación bastante confusa en la política sobre Ucrania. Parecía haber dos canales de política en este sentido, uno regular y otro altamente irregular. Como embajador interino tenía autoridad sobre el canal regular, incluyendo los esfuerzos de Estados Unidos para apoyar a Ucrania en su lucha contra la invasión de Rusia y su lucha contra la corrupción. Mi colega, el secretario adjunto Kent, y nuestros colegas en el Consejo Nacional de Seguridad eran mis puntos principales de contacto en este canal regular. Este canal es responsable formalmente de formular y poner en práctica la política exterior de Estados Unidos hacia Ucrania, una política que consistentemente ha tenido apoyo bipartidista en el Congreso y en todos los gobiernos desde la independencia de Ucrania en 1991. Al mismo tiempo, sin embargo, me encontré con un canal informal e irregular respecto a Ucrania, que no respondía ante el Congreso. Un canal que incluía a Kurt Volker, al embajador ante la Unión Europea, Gordon Suckler, el secretario Perry, Mick Mulvaney, el secretario de la Presidencia y, como supe después, el señor Giuliani. Obviamente yo estaba en el canal regular, pero también estaba en el canal irregular, en el sentido de que los embajadores Sondland y Volker me involucraron en ciertas conversaciones. Aunque este canal irregular tenía buenas conexiones en Washington, operaba mayormente fuera de los canales regulares del Departamento de Estado. El canal irregular nació cuando el embajador Volker, el embajador Sondland, el secretario Perry y el senador Ron Johnson le informaron al presidente Trump el 23 de mayo cuando regresaron de la toma de posesión del presidente Zelensky. La delegación estaba tan entusiasmada como yo lo estaría sobre el nuevo presidente de Ucrania e instaron al presidente Trump a reunirse con él cuanto antes para cimentar la relación bilateral. Pero según entendí de los participantes, el presidente Trump no compartía su entusiasmo por esa reunión con el presidente Zelensky. Cuando llegué a Kiev, las secciones del canal regular y del irregular parecía que se servían los mismos propósitos, una sólida relación bilateral, pero para agosto era claro para mí que estos canales se habían separado y eso fue motivo de preocupación. A fines de junio, ambos canales estaban tratando de facilitar una visita del presidente Zelensky a la Casa Blanca para una reunión con el presidente Trump, algo que el presidente Trump había prometido en su carta de felicitación el 29 de mayo. Los ucranianos querían que esta reunión tuviera lugar, pero en conversaciones subsiguientes con los embajadores Volker y Sondland me dijeron que el presidente quería escuchar de Zelensky antes de planificar la reunión en la oficina oval. No sabía exactamente a qué se refería. El 27 de junio, el embajador Sondland me dijo en una conversación telefónica que el presidente Zelensky tenía que dejar en claro al presidente Trump que él no se iba a interponer a ninguna investigación. Me pareció que había algo de raro cuando el embajador Sondland me dijo el 28 de junio que no quería incluir a muchos de los participantes regulares en la reunión con el presidente Zelensky para ese día. El embajador Sondland, el embajador Volker, el secretario Perry y yo
éramos parte de esta llamada, llamando de diferentes lugares. Pero el embajador Sondland dijo que quería asegurarse que nadie estuviera transcribiendo o monitoreando cuando el presidente Zelensky se incorporó a la llamada. Cuando el presidente Zelensky se incorporó a la llamada, el embajador le pidió a los participantes que se hablara de manera explícita con el presidente Zelensky de una reunión cara a cara en Toronto. En esa reunión el embajador Volker le iba a dejar en claro qué es lo que debía hacer el presidente Zelensky para facilitar la reunión en la Casa Blanca. No entendía a qué se referían, pero el embajador Volker dijo: usted dígales que el presidente Trump quiere ver el imperio de la ley y transparencia, pero específicamente colaboración en investigaciones para llegar al fondo de ciertas cosas. Cuando el presidente Zelensky se sumó a la llamada, el tema fue la guerra en Donbass y política energética. El presidente Zelensky también dijo que estaba ansioso por visitar la Casa Blanca, como le había ofrecido el presidente Trump en la carta de felicitación para mediados de julio. Fue evidente para mí que esa reunión que quería el presidente Zelensky estaba sujeto a la investigación de Burisma y la presunta interferencia de Ucrania en las elecciones de 2016. También era claro que esta condición estaba motivada por el canal irregular que llegué a entender que era manejado por el señor Giuliani. En una videoconferencia escuché a personal de la Oficina de Presupuesto diciendo que había una congelación de la asistencia a Ucrania, pero no puedo decir por qué. Para el final de la reunión, una persona que no estaba en pantalla decía que le habían dado instrucciones de no aprobar ningún gasto adicional hasta nuevo aviso. Yo y otros nos sentimos sorprendidos. Los ucranianos estaban luchando con Rusia, contando no solo con el entrenamiento y las armas, sino también con las garantías de apoyo de Estados Unidos. Todo lo que dijo la persona de la Oficina de Presupuesto es que esto venía de la presidencia y del secretario de la presidencia. Entendí que un pilar de nuestro apoyo a Ucrania se veía comprometido. El canal irregular estaba yendo a contravía con las políticas del país. La reunión comenzó a nivel de personal y llegó a nivel de miembros del gabinete. Y en cada reunión la conclusión unánime era que el sistema de seguridad debía restablecerse. A ciertos puntos se le pidió al Departamento de Defensa un análisis de la efectividad de la asistencia. En cuestión de un día se determinó que la asistencia estaba siendo efectiva y debía reanudarse. Entendí que los secretarios de Defensa y de Estado, el director de la CIA y el asesor de Seguridad Nacional querían reunirse con el presidente para levantar la congelación. Pero esto se demoró y la congelación se mantuvo hasta mediados de septiembre. En una conversación con el director de Asuntos de Rusia, Fiona Hills, y el teniente coronel Alex Vindman, trataron de asegurarme que no sabían de ningún cambio en la política de Estados Unidos hacia Ucrania, a pesar del anuncio de la Oficina de Presupuesto, pero confirmaron que había una congelación que había venido del del secretario de la presidencia, Mick Mulvaney, quien tenía reservas sobre Ucrania. En esa misma llamada me dieron una referencia de una llamada de julio 10 con funcionarios ucranianos en la Casa Blanca. Dijeron que a mediados de la reunión el embajador Sondland había vinculado ciertas investigaciones con la reunión con el presidente Zelensky en la oficina Oval. El señor Bolton se sintió tan irritado por esto que salió de la reunión diciendo que ellos no tenían nada que ver con política nacional. También pidió que se le informara a los abogados. La doctora Hill dice que el embajador Bolton dijo que esto era como un acuerdo de drogas. El embajador Bolton se oponía a la llamada telefónica entre los presidentes Zelensky y Trump, pensando que podía terminar siendo un desastre. No obstante, había confusión. El embajador Bolton y el canal regular de toma de decisiones querían que se hablara de seguridad, energía y reforma. El embajador Sondland, del canal irregular, quería que se hablara de la conexión entre una reunión en la Casa Blanca y las investigaciones en Ucrania. También durante esta llamada el doctor Hill me informó que el embajador Volker se había reunido con el señor Giuliani para hablar de Ucrania. Esto me sorprendió. Al día siguiente le pregunté al embajador Volker sobre esa reunión, pero no me respondió. Empecé a sentir que estos dos canales de toma de decisiones, el regular y el irregular, eran separados
y en posiciones encontradas. Después recibí un mensaje de texto y esos récords los proporcionó el embajador Volker. El señor Sondland dijo que una llamada entre el presidente Trump y el señor Zelensky se iba a realizar pronto. El embajador Volker dijo que lo más importante era que Zelensky dijera que iba a ayudar con las investigaciones sobre asuntos específicos si lo sabía. Al día siguiente, el 20 de julio, conversé telefónicamente con el embajador Sondland cuando viajaba en tren de París a Londres. El embajador Sondland me dijo que le había recomendado al presidente Zelensky que usara la frase "no voy a dejar piedras sin mover" respecto a investigaciones pasadas cuando hablara con el presidente Trump. También el 20 de julio tuve una conversación telefónica con Alexander Danilov, el asesor de seguridad nacional del presidente Zelensky, quien enfatizó que el presidente Zelensky no quería ser usado como un instrumento en la campaña de reelección en Estados Unidos. Al día siguiente le envié un texto a los embajadores Sondland y Volker sobre esta preocupación. El 25 de julio, el presidente Trump y el presidente Zelensky tuvieron esa tan esperada conversación telefónica. Aunque yo era embajador interino y me iba a reunir a solas con el presidente Zelensky al día siguiente y con el embajador Volker, no me dieron una transcripción de la llamada. El gobierno de Ucrania publicó un breve y críptico sumario. En una reunión previa, el presidente Zelensky nos dijo al embajador Volker y a mí que estaba satisfecho con la llamada, pero no amplió. El presidente Zelensky también habló de la reunión personal en la oficina oval que se había ofrecido el 29 de mayo. No pudimos darle una respuesta concreta. Después de nuestra reunión con el presidente Zelensky, el embajador Volker viajó al frente y fuimos informados por los comandantes militares. Cuando llegamos para esa reunión, el comandante nos dio las gracias por la asistencia, pero yo sabía que esta asistencia estaba congelada y eso me incomodó. El embajador Volker y yo pudimos ver a las fuerzas rusas al otro lado de un puente dañado. Las fuerzas rusas seguían matando ucranianos 1 o 2 por semana. Más ucranianos morirían sin la asistencia estadounidense. Aunque pasé esa mañana con el presidente Zelensky y otros funcionarios ucranianos, el primer sumario de la llamada telefónica del que tuve información fue durante una conversación telefónica con Tim Morrison, quien había reemplazado al Dr. Hill en el Consejo de Seguridad Nacional. Él me dijo que la llamada pudo haber sido mejor y que el presidente Trump había sugerido que el presidente Zelensky o su personal se reuniera con el señor Giuliani y con el secretario de Justicia William Barr. No vi ninguna transcripción de la llamada hasta que se dio a conocer públicamente en septiembre. También me estaba sintiendo cada vez más preocupado. Yo envié mensajes de texto al embajador Volker cuando supe que Andrew Yermak, asesor del presidente Zelensky, había pedido que Estados Unidos presentara una solicitud formal de una investigación sobre las presuntas violaciones de leyes ucranianas por parte de Burisma, si eso era lo que Estados Unidos quería. Una solicitud formal a los ucranianos de realizar una investigación en base a violaciones de sus leyes. Me pareció que esto era inapropiado y le recomendé al embajador Volker que no tocáramos eso hasta determinar las repercusiones legales. Lo remití al secretario de Justicia, quien me pareció que sería el punto de contacto apropiado para una investigación. Para mediados de agosto, debido a que esta asistencia se había retenido por más de un mes, por razones que yo no sabía, comencé a pensar que la política de asistencia y apoyo de Estados Unidos a Ucrania estaba cambiando. Llamé a Ulrich Brechtel del Departamento de Estado para discutir esto. Él dijo que no estaba al tanto de ningún cambio de política, pero que verificaría el tema de la asistencia foránea. Mi preocupación se profundizó el día siguiente en una conversación con el señor Morrison. Le pregunté si había habido un cambio de política, a lo que respondió: veremos qué pasa. También me dijo en esa llamada que el presidente no quería proporcionar asistencia alguna. Eso me pareció muy preocupante. Como le había dicho en mayo al secretario Pompeo, que si iba a haber algún cambio de política iba a tener que renunciar. En base a mi conversación, estaba listo para hacerlo. Días más tarde, el 27 de agosto, el embajador Bolton llegó a Kiev y se reunió con el presidente Zelensky. En su reunión,
No se habló de seguridad y asistencia para la misma. Los ucranianos no supieron sino hasta el 29 de agosto de una congelación de la asistencia. Yo sí lo sabía y estaba preocupado por ello. Hacia el final de la visita pedí reunirme privadamente con el embajador Bolton para expresarle mi preocupación sobre la retención de la asistencia militar a Ucrania, mientras los ucranianos estaban defendiéndose de la agresión rusa. El embajador Bolton recomendó que enviara un cable al secretario Pompeo directamente expresándole mis inquietudes. Yo preparé el cable y lo envié el 29 de agosto, describiendo lo que había visto sobre la retención de la asistencia en momentos en que había hostilidades.